Babel Latino, Programa de Comunicación Audiovisual Internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento se conectan con nosotros, no, pero para Ecuador, pues les damos un gran abrazo, es el mediodía de Ecuador e iniciamos Babel Latino, edición 498, Janet Patricia Sosa en Guara, junto a Ricardo Paz, el editor, pues es un gusto poder estar aquí. También saludamos a Radio Sensación en Murcia, España, y obviamente en nuestras redes de Facebook y YouTube. Pues qué gusto, yo ya estoy aquí con nuestro invitado de la semana, estamos conectándonos, si no me equivoco, desde Hamburgo, y si me equivoco ya me dirá, es un joven cineasta ecuatoriano, él es Darío Aguirre, hace poco, tengo entendido, ya nos irá contando, presentó una película en el Ecuador, un documental, ya nos contará, acaba de regresar del Ecuador hace pocos días, así que también le preguntaremos un poquito de sus sensaciones. En tanto, Darío, quiero darte la bienvenida y agradecerte por haber aceptado la invitación de Babel Latino. No, pues a ti, Janet, y a todo el equipo que hacen este hermoso programa. Gracias por la invitación, pues y aquí estamos para ir hablando un poco de las experiencias del cine y de la vida. Sí, ahora vamos a iniciar con la vida, porque la vida es en otro modo también un cine, ¿no? Cuéntanos algo de ti, Darío, para quienes no, yo supe hace poco tiempo a través de Tania Narváez que me dijo, mira, que hay un cineasta, y yo digo, ¿por qué no me lo has presentado antes? Porque estamos siempre buscando artistas, estamos buscando justamente todo lo que es, y no solo producción migrante, pero especialmente, y no solo ecuatoriana, pero especialmente, si es ecuatoriana, nos orgullece mucho más. Cuéntanos de dónde eres, cómo fue tu proceso migratorio, cuéntanos lo que tú quieras. Dale. Bueno, soy Darío Aguirre, nací en Guayaquil en el 79 y de ahí nos fuimos a Ambato a vivir con mis papás cuando yo tenía 7 años. Y de ahí me desarrollé en Ambato haciendo música, pintura, performance. Desde los 15 años más o menos comencé a incursionar en las artes en general. Y a los 19 años tuve la oportunidad de irme a Alemania. Eh, es un proceso un poco difícil porque el tema de la visa siempre es un proceso difícil para alguien que vive en Ecuador. Pero con muchos esfuerzos se lo logró. Y desde los 19 años, desde el 99, vivo en Alemania. Y al 2021 me fui aceptado en la Escuela de Artes de Hamburgo. Eh, y a partir de ahí empezó mi carrera como ya más por el lado de la cinematografía, ¿no? Ahí empecé a estudiar comunicación visual y medios en la Escuela de Artes de Hamburgo, en la Universidad de las Artes. Me gradué ahí, hice un posgrado ahí y con el tiempo los primeros cortometrajes les fue yendo bien y con esto apoyaron mi primer largometraje y luego vino el segundo, el tercero y el cuarto. Ay, ya, Em, sí, 4, ya, qué, sí. qué increíble, porque eres aún bastante joven y... pero hablemos un poquito en el proceso migratorio. ¿Cuáles han sido las cosas que te han abierto, como bien dices, has tenido la oportunidad y cuáles has sentido que son difíciles en estos procesos migratorios? Porque abrirse las puertas no es fácil. Yo digo, nadie te las abre gratuitamente sin el esfuerzo, ¿no? Y más aún si eres migrante. Ya solo la lengua alemana ya representa una gran dificultad. Mm, sí, o sea, yo creo que en ese proceso fueron como dos capas que se fueron desarraigando un poco, ¿no? Porque por un lado tienes el desarraigo cultural, ¿no? En que tienes que replantearte quién eres culturalmente en un país desconocido y dejar muchas cosas también de tu país para tratar de encajar al inicio, ¿no? Y eso es lo que eh, muchas personas hacemos, de tratar de encajar lo más rápido posible
en nuestro ambiente para no llamar mucho la atención y más bien integrarse rápido a los procesos, ¿no? Entonces, ese fue mi caso, ¿no? Traté de lo más rápido integrarme a la cultura alemana. Y por el otro lado había el lado burocrático, ¿no? Que era esto de las temas de las visas, que siempre estaban limitadas y que siempre te ponían en duda si ibas a seguir en ese país o no, a pesar de los esfuerzos, ¿no? Entonces eran como dos capas, dos situaciones de estrés que era muy fuerte al inicio, ¿no? El saber si te vas a quedar y lo otro, saber si vas a encajar en esa cultura, ¿no? Entonces el primer año sí fue muy estresante, muy fuerte, porque generalmente todas las cosas que te trataba de hacer salían mal, porque estás tratando justamente de cambiar muchas costumbres que tenías en Ecuador que acá no funcionan. em, y sí, comienzas a replantear tu identidad. Entonces hay un conflicto al inicio, más que nada el eh, primer año hasta el segundo año de una crisis de identidad muy fuerte, ¿no? Porque comienzas a replantearte muchas cosas que habías aprendido hasta ese momento y que las vas como seleccionando qué es importante, o sea, qué te define y qué cosas tienes que mantener para todavía sentirte tú como individuo. Entonces, em, es difícil y porque tienes que también ir como, em, porque vas luchando con fuerzas que son mayores que tú también, ¿no? Asimismo por el tema burocrático. em, entonces es una lucha permanente al inicio, hasta que ya con el tiempo fui como estabilizándome, ¿no? Ya cuando estuve estudiando en la Escuela de Bellas Artes, me dieron una beca, entonces mi situación se estabilizó hasta el fin de los estudios. Eso fue una beca del Friedrich Ebert Stiftung, que es una fundación del Partido Socialdemócrata. De, aquí en Alemania cada partido político tiene una beca para estudiantes, por ejemplo, ¿no? Em, entonces, justamente a mí me apoyaron para los estudios, hasta el posgrado me apoyaron. Entonces, eso me dio como una seguridad, una base estable, para Sí. luego ya dedicarme a hacer películas, ¿no? Y dedicarme al estudio, ¿no? Claro, son pasiones que vienen, o sea, tú ya tenías desde muy joven, me imagino, este deseo, esta pasión, claro, tal vez sin los medios y con la necesidad de una formación. ¿Cómo fue ese salto, o mejor dicho, ese proceso ya para llegar a lo que ahora te ha permitido hacer ya 4 películas? Lo cual me parece realmente mm, más allá que, como te repito, un orgullo para ecuatorianos y ecuatorianas que estamos fuera y latinoamericanos, digamos ciudadanos del mundo, como sé decir yo. ¿Cómo fue ese poco a poco el entender que ahí estaba tu ser, ¿no? Creo que tuvo mucho que ver con el impulso desde mi casa. O sea, porque mi mamá siempre trataba como de empujarme a esa dirección. Mis papás, o sea, toda mi familia viene de las artes de alguna forma, porque yo de chico crecí escuchando a un grupo que habían conformado la familia al lado de mi mamá, mis tíos. Mi tía, mi mamá, todos tocaban en un grupo que se llamaba Umbral en ese tiempo, que era un grupo folclórico que hacían canciones más que nada así, de latinoamericanas, tocaban canciones latinoamericanas. Entonces yo crecí en ese ambiente de escuchar todo el tiempo la música, veía un tío que hacía teatro, otro tío, o sea, había como que esos impulsos estaban todo el tiempo ahí. Y a los 15 años, cuando yo me comienzo a aburrir, porque a los 15 años comienzas a aburrirte de lo que pasa, Las mi edades mamá difíciles. sí, las edades difíciles comenzó mi mamá a impulsarme más a que métete al curso de pintura, métete a hacer a cursos que iban por ese lado y encontré ahí como un refugio para mí, em, como justo las artes era el mejor recurso como para justamente en esa edad em, hacer mucho más introspección, reflexiones, ¿no? Y fue el mejor remedio que me podían dar. Entonces me metí de lleno a la pintura. Entonces sí, comencé a hacer exposiciones.
Ah, o sea que eres pintor también. Sí, yo vengo de la Vaya, pintura. Sí, yo vengo de la qué. pintura y de la ¿Ves? música. Eso no lo sabía. Sí, sí, vengo de la pintura. O sea, mi origen viene de la pintura. Y también tenía mucho contacto con más pintores, también amigos de mi mamá. Entonces, como que todo el tiempo estaba viendo que hay una perspectiva de vida posible en eso de ahí. Entonces, todo el tiempo estaba como opción, como esa opción permanente alrededor. Entonces vi todo el tiempo eso, me metí a eso, comencé a hacer exposiciones, luego ya también comencé con la guitarra, em, comencé a hacer composiciones, también tengo un tío que toca guitarra, entonces había muchas conexiones y aproveché de esas herramientas que me iban dando y se fue como desarrollando un estilo que ahora se lo ve en el cine, en las películas que hago, junto la imagen, junto la música, que también hay composiciones que hago en ciertas películas. Hay la escritura, que también es algo que me fascinaba siempre, la, el idioma, ¿no? Entonces se fue como formando de a poco. No hay una fórmula, Ujú. sino creo que la fórmula es que los papás, los más cercanos, no las escuelas ni los colegios, lo más cercano que tienes a ti te dé esas herramientas para Ujú. luego tú armar una forma de vida posible. Y eso es lo que me salvó luego en Alemania. Comencé a hacer conciertos, ¿no? Y me fue como eh, me fui desarrollando por ese lado. Pero sí, fue un proceso largo que se inició a través de esa influencia desde la niñez. Qué maravilla. Se puede decir que eres un artista a 360 grados, ¿ah? Porque escribes los guiones, producción, pintor, música. O sea, hay ahí, además, evidentemente, del impulso familiar. Es que yo y Gabriel García Márquez lo decía, que hay cosas que vienen en las venas, ¿ah? Así que estaba en el DNA también. Pasemos a tu producción. Cuéntanos, has hecho ya cuatro. Cuéntanos un poquito de cada una en el tiempo que tenemos, porque tratamos Ujú. de dedicarle a nuestro invitado para que no tenga que ser solo hola y chao y ya lo hice. No, cuéntanos un poquito cómo ha sido también el crecimiento, cómo sientes tú el crecimiento también desde la primera película o documentario a lo que ahora presentaste, me parece, en Mm. el Ecuador. Em, el estilo de mis películas es personal, es muy personal, muy autobiográfico, pero al mismo tiempo trato de que en cada una haya un elemento que nos conecte a todos, porque confío en que siempre hay temas o situaciones que ya han vivido otras personas. O sea, no veo lo personal como algo totalmente individual, sino más colectivo. Entonces, las películas se han ido desarrollando desde el estudio, ¿no? El estilo también mío se ha ido desarrollando desde el estudio y comencé con un corto que es para mí una clave en mis trabajos, un cortometraje que se trataba acerca de un documento que me dieron al inicio en Alemania, que es una visa que se llama, aquí en Alemania se llama Fiktionsbescheinigung, es decir, documento ficticio, lo cual para un extranjero te saca de onda porque no sabes qué significa documento ficticio. Es como que te entreguen una cédula que diga documento ficticio y no sabes qué significa, ¿no? Entonces hice un corto con otros compañeros de la universidad preguntándole qué significa para ellos ficción, en referencia a ficticio, y qué significa para ellos integración, ¿no? Entonces es un corto también con mucho humor, con una parte musical, que tiene que ver con una canción que me enseñaban en el curso de alemán. O sea, ahí comienza como a formarse un estilo de mi trabajo, entre lo personal, colectivo y esta parte también musical luego en las otras películas también regresa. Y este corto se llama Mi último día como hombre ficticio. Se lo puede encontrar en YouTube, y puedes ver un poco de qué se trata. Em, y este fue como para mí el laboratorio para luego seguir desarrollando las próximas películas. Luego vino Cinco Caminos a Darío, que es acerca de cinco tocayos, Daríos Aguirres en el mundo que visito y trato de adaptarme a sus vidas. Y tiene que ver más con la identidad a través del nombre, ¿no? Así, y no solo Eh, ecuatorianos o son no, son de diferentes, Darío. México y Argentina, son los que me contestaron. Son Daríos Aguirres que me contestaron en el mundo. Era un mexicano y cuatro en Argentina, ¿no? Entonces los visito, trato de adaptarme a su profesión y a su vida y vamos como recolectando No a importa la través de edad, eso. No, solo son para... distintas edades. Hay uno en ese tiempo 19 años
y el de mayor edad era de 65, ya era jubilado y era un taxista, por ejemplo, en Ezeiza, en Argentina. Entonces, em, en la película se enfocaba más la identidad a través del nombre y quién soy a los 30 años. En ese tiempo tenía 30 años y en esa crisis también de identidad en Alemania, ¿no? Desde Alemania buscarme quién soy a través de los otros, ¿no? Desencuentro con los otros. Eso se llama Cinco Caminos a Darío. De ahí vino El Grill de César, que es acerca de mis intentos de, como vegetariano, de salvar el restaurante de pinchos de mi papá en Ecuador. ¿Eres vegetariano, pero Yo soy o solo? vegetariano. Ah, No, sí. no, no, no es nada de trama de ficción. Todos son documentales. Juego mucho con la ficción en la dramaturgia, pero de ahí son documentales. Son todas películas que han salido por un contexto real, ¿no? Entonces trato de salvar el restaurante de mi papá y la historia va más allá de eso. Se trata más de la relación padre-hijo y mucho más de la dificultad que hay a la distancia, porque también cuando vives fuera, una de las cosas más difíciles es mantener las relaciones afectivas con tu familia. Y en momentos difíciles como estos de que un restaurante le va mal o que tus papás se enferman ya comienza a hacerse mucho más existencial y mucho más difícil. Entonces, en el Grill de César, eh, trato de acercarme a este tema con también mucho humor, ¿no? Siempre tomando al humor como una herramienta de catarsis y de reflexión, hacer que las cosas que nos hacen doler, ¿no? De lo que nos duele, trato de hacerlo a lo ecuatoriano, es decir, riéndonos un poco también de uno mismo, ¿no? Ah, no lo haces al frío alemán que No, de no, no, carácter, no. porque Sí, sí, igual sí. el cine europeo es un aprendizaje, me imagino, pero le- mm, como que esa unidad, ¿no? O sea, es una dualidad que logras también. Qué bonito, qué bonito. Sí, Mira, no trato he de tenido la juntar. oportunidad, pero si están en YouTube y si no están, pues ya nos dirás cómo verlos. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, creo que el Grill de César en España se lo puede ver en el Film In, que es una plataforma en España, que puedes ver películas, en Ecuador la puedes ver en Cholo Plus, em, y ahí creo que están hasta las tres películas en Ecuador, ya están en línea, entonces se las puede ver también en Ecuador. Y si no, a través de mi página también hay un link que te lleva a una página de Vimeo donde también las puedes alquilar, ¿no? Mm. Sí. Y de ahí, luego del Grill de César, viene En el país de mis hijos, donde cierra un capítulo en Alemania, am, que habla desde la llegada a Alemania, o sea, el proceso de desarraigo un poco, em, de mi llegada a Alemania hasta el momento en que me dan la nacionalidad alemana, ¿no? Toda la película empieza con la invitación del alcalde de Hamburgo para hacerme alemán, ¿no? Eh, y lo cual para un alcalde puede ser algo inofensivo, para mí era algo mucho más existencial, ¿no? Y que me llevaba ¿cómo es? A pensar en esos problemas del pasado al inicio en Alemania, ¿no? Entonces la película también juega con también con momentos de profundos y también de humor, ¿no? Durante la película y vas como entendiendo un poco el proceso que significa ser extranjero, ¿no? O sea, lo puedes proyectar también a otras experiencias de vida, de ser extraño en un lugar, ¿no? Ese es En el país de mis hijos. Y la última es Nosotros los Wolf, que la estrené ahora en el Festival Documental EDOC en Quito y Guayaquil. Y es acerca de mis intentos por aclarar la historia de Teodoro Wolf y nuestra familia. Teodoro Wolf es un geógrafo y geólogo alemán que estuvo por el año de 1870 en Ecuador. Fue profesor en la Politécnica en Quito, los primeros 4 años, enviado por los jesuitas. Él se queda en Ecuador, se sale de la orden jesuita, se va a Guayaquil y tiene una familia de la cual venimos. Entonces yo soy tartaranieto de este señor Teodoro Wolf. Lo Ay, qué, interesante, me estás dejando así que no, sí, y no no es tengo ficción, ni... y no es Qué ficción, interesante, increíble. suena como ficción.
este señor Theodore Wolff tuvo la familia ya, pero lo interesante es que cuando yo vengo a Alemania y descubrí, o sea, ya después de unos años descubrí una biografía acerca de él, en la cual no se nombra la familia en Ecuador. Entonces, para mí fue raro. Dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Entonces, toda la película trata de hablar del por qué no se nombra esa familia en Ecuador. Y te vas acercando a muchos temas que nos conectan en Latinoamérica, que es justamente relaciones entre, No te pregunto el por qué, porque si no ya no para vemos que la la vean. película. Sí, sí, Así sí, o sea, es, ya ya, nos ya se pueden quitas imaginar la... el por qué. Entonces, vas como descubriendo con el tiempo el porqué de las cosas y junto a mi abuela, que es un personaje muy, muy querido, muy simpático también, te vas acercando a la realidad de quiénes somos realmente, ¿no? Como familia y como ecuatorianos, como latinoamericanos, ¿no? Que Nosotros los Wolf. muy interesante, especialmente porque tú también decías una cosa importante. Si bien son autobiográficos, a la final son colectivos. Cada uno vive la historia y generalmente todo el arte manifiesta una época, un momento y casi todos, por más libros que se hagan de escritores o cualquier obra, generalmente tienen siempre, atraviesan el autobiográfico, ¿no? Porque pertenecemos a un tiempo, pertenecemos a un momento, pertenecemos a un espacio o, en este caso, a dos espacios de ir, venir, de adaptarse, lo cual como ya lo decía antes, parece es un Darío a 360 grados, ¿no? Además de los Daríos que has encontrado por otros lados también y que me parecen genialidades, ¿sabes? Porque decir, bueno, voy a hacer algo de los Daríos y vas, ¿no? O esto de Teodoro Golf ya me ha dejado casi, wow, diciendo qué increíble. ¿Cómo te ha ido la última presentación? Es lo que quería en esta última de Teodoro Golf. Eh, ¿Vas mucho al Ecuador o vas solo a presentaciones? ¿Cómo te fue en esta muestra también Mm, de qué has hecho? Que estás mm, prácticamente recién llegado. Cuéntanos también esas sensaciones, esas experiencias que no dejan de ser fuertes, ¿no? mm. No, fue súper lindo, fue hermoso porque la gente, más que nada se sentía en la cara de la gente. Como un alivio de que se había hablado del tema, porque también habla un poco del racismo normalizado que existe en el Ecuador, ¿no? Entonces, la gente como que estaba como aliviada un poco que se habló del tema, sin decir nunca en la película dices la palabra racismo o clasicismo, pero habla de eso, ¿no? Habla de eso de una forma muy pacífica, muy enmarcada más al diálogo que a la búsqueda de culpables. Entonces la gente estaba súper contenta con la película y comenzó a promocionarla y las funciones estaban siempre muy bien visitadas y muy buena la recepción, muy buena la recepción del público. Que tenemos planes de seguirla mostrando todavía y se va a mostrar próximamente en el festival ya está en el Eurocine, este 27 de septiembre se muestra en el Eurocine todavía una vez más y en Cuenca, en el Festival Cámara Lúcida, también se va a mostrar todavía. Y queremos igual que hayan más proyecciones en algunos cines en el Ecuador. Y sí, fue súper lindo regresar también después de 3 años que no estaba en Ecuador. En muy poco tiempo, tuve muy poco tiempo para ver a la familia, pero igual pudimos vernos, abrazarnos, conversar con los amigos y sí estuvo súper, súper Ujú. lindo. La Sí. sensación respecto a la crisis, a los cambios del país, a ver que está viviendo una situación difícil, te viene una contradicción de ese impulso, de esa alegría, de ese cine que llevas, de esa arte, ¿no? Que nos llevas y al mismo tiempo ver un poco mm, la situación. Yo estuve hace un año, ¿ah? Mm. Y siempre hay un poco, de una parte estás feliz y de otra parte mm, Claro, entristece. claro, siempre el hecho de ir, o sea, por el lado familiar es agridulce siempre porque tienes que despedirte y por la situación del país también es agridulce porque te das cuenta como hay patrones que se repiten y se repiten y se repiten y no sale, ¿no? Y eso es, y desde que me fui de Ecuador, me acuerdo, ¿no?
y eso es triste porque sí, eh, no hay una cultura de un progreso consciente, ¿no? De en realidad hacerlo juntos y entre todos los presidentes ir construyendo un país, ¿no? Y eso siempre es una pena que, sí, sigamos dando vueltas en el mismo círculo, al mismo tiempo. Es mi método para no deprimirme, es justamente hacer en tu campo algo que quizás cambie esa dirección un poco. Y por ejemplo, mi intento es, por ejemplo, con nosotros los Wolf, justo dar un pasito a la izquierda para ver diferente nuestra realidad, ¿no? Para plantearnos bien quiénes somos, primero orientarnos como país quiénes somos para resolver luego otras cosas. A veces hay tanta bulla, tanto conflicto alrededor que nos olvidamos de lo esencial. Y, y creo que así como un ser humano que necesita primero arreglar sus conflictos propios, asimismo un país necesita arreglar sus conflictos propios para luego funcionar en la vida real, ¿no? Entonces, sí, lo único que nos queda es cada uno desde su trinchera, Sí. como quien dice, poner su aporte. Así Eso es. solamente sale conjuntamente y eso sale, y más que eso tampoco puedes hacer, ¿no? Terminas frustrado si piensas que puedes solucionar los Mm. problemas Te viene la de un país. impotencia y no solo Exacto. del país, vemos cómo están las cosas en el mundo y dices, ¿cómo es Mm, posible que se repitan cosas que uno ya creía superadas o que no puedan volver a pasar ahora mm, mismo aquí en Europa, ahora mismo en Palestina, Ucrania, todo lo que estamos viviendo? mm, Eh, y entonces me identifico absolutamente, ¿no? Porque mm, llego casi al 500 programa, dentro de 3 programas, y como que digo, se ha intentado hacer nuestra pequeña parte, nuestro contributo, por lo menos de dar cada semana este impulso con casi 2 invitados, casi siempre más de 1000 invitados en Babel Latino y dices, puedo seguir y digo, bueno, creo que es el momento de seguir haciendo, pero otras cosas nuevas. Por eso estoy, ya te digo, casi por ahora cerrando un círculo que se abrirá otro. Yo de mi parte, Darío, quiero felicitarte absolutamente. Me parece un proceso lindísimo, muy humano, muy profundo, muy de identidad tuya, familiar, autobiográfica, pero de una identidad de jóvenes que no se dejan simplemente decir, bueno, que me caiga el mundo, no. O sea, el mundo me cae, pero lo puedo construir, lo puedo reconstruir, lo puedo inventar entre ficción y realidad, sin duda, porque el cine, de hecho, siempre tiene una parte de realidad, pero otra parte que te hace soñar, que te hace reír, como has dicho. Darío, muchas gracias. Déjanos un mensaje a los oyentes, seguidores de Radio Pichincha, Radio Sensación en Murcia y nuestras redes de Facebook e YouTube. Y espero que la vida nos dé la oportunidad también de encontrarnos Sí, pues no, muchas personalmente. gracias. Sí, muchas gracias. O sea, en realidad tu mensaje es muy lindo y me junto a este mensaje justamente de construir cada uno, ir construyendo ese cambio que nos va a llevar a una vida más pacífica, ¿no? Em, y cada uno desde su trabajo, sí, desde su forma de tratar a los otros. Justamente comenzar el cambio. Y yo creo que ya, si es que logramos eso, ya es bastante. Entonces, ese sería el único mensaje. Muchas gracias por la invitación. Y si quieren, pueden visitar mi página web, darioaguirre.com, donde van a encontrar todas mis películas y también mis redes sociales para que estén pendientes de mi trabajo. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. No quisiera, señor, que me tome por un guambra malcriado, porque de un balonazo los vidrios de su sala reventé. En escuela cristiana y colegio la conducta me premiaron,
Lo que pasa es que anoche por algo con su hija me peleé. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. Una virgen quería con su bendición salvar a Quito, aburrida de estar cada noche rezando por rezar. Para que le adoraran se subió a la cúspide del panecillo, pero solo alcanzó que su costo le critiquen nada más. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. Pero sí se tomaba guarapos sin ningún otro recuerdo, que sus pies le sangraran, aparte de soy un cargador. Mientras toda mi vida la pasa siempre blanco y negro, debo yo llevar a cuesta sus malditos aparatos de color. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. Los jerarcas supremos de más de una empresa disquera me dijeron que a mis versos detendrían en la aduana comercial. Desde entonces voy contrabandeando a mi modo estas letras. Ojalá que los guardias de turno las permitan chacotear. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. Me pasaba recostado de barriga en la Alameda, respirando hojas de flores sin pensar ni un rábano en el porvenir. Que la vida es importante y seria, sé que al fin tomé conciencia. Así que inflando mi balón para patearlo contra tu ventana fui. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. Un cantor de contrabando, un cantor de contrabando para ti, tu tiru 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 pipi papa pipi pipu tu tu tiru pipu.
Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Y bien, seguimos aquí después de la pausa de nuestro primer invitado. Estamos aquí conectados con Campillos, Málaga, España. Pues un invitado muy especial. Él se llama Escota, o todos le llamamos Escota. Después ya nos contará él. Estamos para Radio Pichincha, ya en el Ecuador. Estamos también en Radio Sensación en Murcia, España, y nuestras redes sean de Facebook y YouTube de Babel Latino. Pues qué gusto poder tenerte, Escota, con nosotros. Pues ya son algunos años que nos conocemos. Y realmente quería tener esta oportunidad más personal, más de ti, ¿no? Porque muchas veces nos vemos a través de los eventos, hacemos cosas, nos decimos chao y nos vemos el siguiente año. Escota, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación de Babel Latino. Pues para que sepan nuestros oyentes, él es además de ser un activista permanente y desde hace muchos años, él ya nos contará de su vida, un migrante de aquí, de allá, bueno, de origen de Campillos, y un poeta. Él empezó a escribir poemas con la pubertad y en la soledad de los bosques de Lamberger. También La Habana le marcó el rumbo a seguir entre los vericuetos, las angosturas y los trayectos literarios de la poesía escrita, declamada o cantada. Además de eso, pues es un poeta en el desorden del capitalismo, un contestador absoluto, podemos decir un revolucionario, no solo un inconformista. Así que bienvenido, Escota, y pues qué gusto tenerte en Babel Latino. Muchas gracias por haberme invitado y yo también estoy muy contento de estar aquí contigo en esta ocasión, sí. Y bien, Escota, tuvimos la oportunidad hace menos de una semana de estar en Campillos, de hacer el octavo encuentro de la Semana Intercultural Internacional. Y como decía hace un momento, siempre hemos tenido esta linda oportunidad de colaborar juntos. Pero hasta que no se da un acercamiento, considerando que dura una semana y que después uno regresa, en este caso yo regreso a Italia, y solo esta vez he tenido una mayor oportunidad, no solo de leer tus poemas, porque ya las he leído en otras oportunidades, sino de conocerte más humanamente, más de tu vida. Así que yo me he quedado un poco admirada y me encantaría que los oyentes y seguidores de la radio y también de nuestras redes puedan conocerte un poco más. Cuéntanos algo de tu historia, Escota. Bueno, historia, yo nací en Campillo, en el mismo pueblo donde resido en este momento, pero he vivido en otro sitio, con 9 años, cuando tenía 9 años, pues fui emigrante porque mis padres se fueron a Alemania a trabajar y me llevaron con ellos. Entonces yo estuve viviendo en Alemania 5 años, desde que tenía 9 hasta que tenía 14 años. Regreso a Campillo y bueno, hago mi vida aquí de pubertad, de juventud y un poco, bueno, cuando a principios de este siglo, en el año 2000, pues después de unas vicisitudes que ocurren en mi pueblo conmigo, pues me tengo que ir del pueblo y estoy durante 3 años trabajando en Marbella, eh, que es una ciudad aquí cercana a Campillo. Y durante esos 3 años, pues yo creo que vivo los mejores años de mi vida, porque eh, es la primera vez que salgo a vivir a otro lado y bueno, fueron años muy buenos para mí, ¿no?
Después vuelvo a Campillo porque aprobé unas oposiciones aquí en el Ayuntamiento de Campillo y entré a trabajar en el Ayuntamiento. Y también volví también yo mm, preveía que a mi padre y mi padre y mi madre, pues le quedaban pocos años de vida y quise venirme para acá también con la idea de vivir estos últimos años de mis padres con ellos, ¿no? ¿Tus padres ya no Y están? sí, ¿Tus padres ya no están? ¿Ya murieron? no, ya no está. Yo me vine en 2003 aquí a Campillo y en 2004 murió mi padre. Y en 2012 murió mi madre. O sea que no me equivocaba yo mucho cuando pensaba que podía vivir los últimos años de mis padres con ellos y bueno, y los viví, claro. Y hasta ahora, eh, siempre, o sea, una vez que tuve el trabajo aquí en el ayuntamiento, un trabajo ya fijo, incluso hoy día yo soy funcionario, pues eh, se puede decir que el trabajo me ha encadenado a mi pueblo, porque mm, me han entrado muchas ganas muchas veces de irme de mi pueblo, de irme a otro lado, de recorrer más sitios, pero claro, ¿quién se va teniendo un trabajo fijo con lo que con lo valorado que está un trabajo fijo aquí en España, en Andalucía? Yo que lo tengo me voy ahí, no podía ser, ¿no? Aún así, pues el trabajo también me ha permitido, pues, tener mis vacaciones regulares y en las vacaciones, aunque ya hace bastante tiempo que no puedo tampoco viajar, sí he estado durante bastante tiempo viajando. Cuando he cogido las vacaciones viajando, he estado mucho por países de Europa, he estado por países de Abya Yala y, y bueno, eso es un poco el resumen de, Sé que de mi Sé vida, que ¿no? al inicio decías, también dicen que La Habana te marcó. Y aquí hay otra cosa que dice Campillos lo siembra, lo arranca, lo expulsa, lo devuelve y lo acoge como semilla, como mala hierba, como desobediente, como hijo pródigo, como incorregible, como irreverente. Y es lo que yo puedo decir que es así, que yo te veo uno que siembra, en fin, que el contexto Campillos eh, te ha dado de un otro modo lo que eres, ¿no? Y La Habana, ¿cómo te marcó? A las veces que has ido de visita. Sí, porque la Habana en 1994, estamos hablando de hace muchos años, mi primer viaje que yo hago largo en unas vacaciones es a La Habana, 1994. Un viaje que estaba concertado, que íbamos a unos campos a trabajar, a aportar nuestro granito de arena trabajando, a Caimito del Guayabal íbamos. Pero antes de ir a Caimito del Guayabal, pues claro, aterrizamos en La Habana y estuvimos un par de días en La Habana, un día allí y otro al venir en La Habana, ¿no? Y a mí La Habana me cautivó. De pronto eh, mm, vi una cosa nueva, una cosa que no me imaginaba. Yo cuando llegué a Cuba, yo sabía poco realmente de Cuba. No había tomado no había prestado mucha atención y cuando llego, pues me doy cuenta de que aquello se está desmoronando,
de que creo que aquello le queda, creía que aquello le quedaba poco, pero también, también veo que allí ha funcionado y que allí ha funcionado una sociedad igualitaria y que allí ha funcionado un sistema mucho más humano que de donde yo vengo. Y eso me abre mucho a mí la mente, ¿no? Me abre bastante la mente en el sentido en que hay una alternativa real en la que, a la que poder aspirar, en la que poder pensar, en la que poder luchar, en la que poder eh, trabajar socialmente. Y entonces, pues, cuando vuelvo de La Habana, vuelve otro, vuelve ya el escota que se va a dedicar a la poesía social, que se va a dedicar a militar en asociaciones, en colectivos sociales y que va a dedicar su vida prácticamente a la lucha social. Por eso es que en ese viaje a La Habana me abre bastante los ojos. Y me abre tanto que en 1995, o sea, al año siguiente, ya solo, ya sin un viaje programado, pues me dan las vacaciones y a la semana siguiente de estas de vacaciones me voy para una oficina de, de esto de viaje y me planto otra vez La Habana. Me voy ya, ya era un viaje de una semana, pero ya me tiro una semana en La Habana, la conozco bien, vuelvo al campamento donde había estado el año anterior y, y eso me consolida la idea que yo traje, el movimiento que yo traje de mi primer viaje, ¿no? Mm. Sí, Esa es las lo que cosas, me afecta. las cosas de estos últimos años parece que han cambiado más, están Sí, siempre más deterioradas y la verdad es que es difícil hacer un análisis, ¿no? En este caso estamos hablando contigo, Escota, eres tú el protagonista, así que de lo que he podido leer, de los libros incluso que me ha regalado, lo cual te agradezco, veo en ti sí esa inconformidad permanente frente a un sistema como es el capitalismo, un sistema donde solo es consumo, donde a veces nos niegan, o donde todo es individualismo, donde el colectivo no es importante o es importante solo si te da un interés personal. En cambio, tú en toda tu poesía hablas de libertad, hablas de lucha, hablas de inconformismo. em, te digo, es muy bonito leerte, lo puedo decir. Yo te estoy leyendo, no todo, obviamente, porque me diste algunos. El último que me diste es el de Solo de Fango, lo tengo aquí, ¿no? También estoy con otro libro tuyo que no sé si es uno de los primeros, porque dice según deducción, atado y bien atado. Y en cualquier poema cualquier página que abra, en este caso dice la ignorancia, ¿no? La ignorancia es fanfarrona y despiadada, es el que menos abulta, en fin, yo me he quedado admirada, muy contenta de que eres un poeta, definitivamente eres un poeta, digamos, más allá que convencido, lo haces porque te nace. Y yo creo que en cada recorrido que haces de tu vida o del día a día, te nacen, te van viniendo los poemas así como un río, ¿no? Como piedras del río te van viniendo. ¿Es así? Y primero quisiera saber si es así como te nacen los poemas. Em,
Y después que nos leas algo también. Te digo porque yo no soy tan fácil para leer poemas, porque los poemas tienden a ser muy intimistas. Entonces, meterte en la cabeza del poeta no es fácil, ¿no? No es fácil porque te representan vidas, te representan momentos, pero a veces son tan intimistas que no logro. Con los tuyos realmente los leo sin ningún problema porque todos son sociales, la gran mayoría son sociales, la gran mayoría están diciendo algo fuerte, la gran mayoría están criticando, están oponiéndose al sistema en el cual vivimos, ¿no? Diciendo, no, aquí estoy para decir lo que pienso y lo que no va bien. Sí, yo tengo dos hitos en mi vida, porque ya hablamos de mi vida poética, y tengo dos hitos en mi vida poética, y los dos han dado al otro lado del Atlántico, ¿no? Eh, uno, uno fue cuando estuve visitando Argentina, Buenos Aires, y fui, entre otras cosas, a visitar Buenos Aires, a visitar una familia argentina que nos conocimos en Marbella, pero también fui invitado a la Universidad de las Madres de Mayo a leer poemas. Entonces aquello fue para mí muy importante también, fue poéticamente de lo más grande que me ha ocurrido. Y allí incluso estudiaron mi poesía y mm, digamos que la nominaron de una forma que a mí me encantó y que a mí me gusta siempre decir en mis presentaciones, ¿no? Allí me dijeron que mi poesía era poesía testimonial, poesía testimonial porque era una poesía que daba testimonio del momento en el que lo estaba escribiendo y que en mi poesía se podía ver el estado social en el que estaba escrita y que por, por, por medio de mi poesía se podía visitar la historia, ¿no? Entonces, aquello de que me dijeran en un sitio tan emblemático para mí como eh, la, la Universidad de las Madres de Mayo, que mi poesía era poesía testimonial, pues digo, sí, mi poesía es poesía testimonial, vale, me encanta. Y otro hito en 2016 recibo una invitación del del Ministerio de Cultura de Cuba para presentar mi libro en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Eh, para mí fue también aquello alucinante, ¿no? Participar en la feria más importante del libro de toda América, porque vamos a incluir también el norte, y, y de estar allí en un sitio tan emblemático, un sitio donde la cultura es lo fundamental. Estuve hablando eh, directamente con Abel Prieto, que es que fue ministro de Cultura durante algún tiempo en Cuba y que fue el que fundó esta feria y que tuve la oportunidad de estar hablando con él de cara a cara, una persona a la que yo le tenía una admiración tremenda. Estuve con Daniel Biglietti aquel día, estaba todavía vivo y bueno, viví una experiencia, yo creo que la experiencia más bonita que he vivido yo como poeta o como escritor, ¿no? Eh, esos son los dos hitos más importantes para mí que yo he vivido, ¿no? Y precisamente, fíjate, que son donde los he vivido, ¿no? Al otro lado del mar. Eh, en Cuba soy reconocido. En Cuba, la Biblioteca Nacional de Cuba, la que está en la Plaza de la Revolución,
ahí están todos mis libros. Eh, Se me reconoce. En Argentina, pues en el ámbito de las Madres de Mayo también, pero aquí no. Qué bien. Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí, eso Eh, es verdad, pero no, no, que mira que en el evento que tuvimos del sábado y no la primera vez, lees tus poemas, bueno, a veces leer en un evento tan grande como un festival de música es un poco más difícil, otra cosa es encuentro de libros, pero decirte, Escota, que para mí tu obra es una obra lindísima, realmente fácil de leerla, que llega por otro lado, que llega. Así que yo me encantaría decirte antes de que se nos acabe el tiempo, porque estamos ya terminando el programa, pues que leas algún poema que tú quieras, que el que te guste, ¿sí? Y si lo tienes a la mano, y pues sí, si no, el primero que abro leo yo. uno que viene está al día, está escrito, pues no sé si del mes pasado o del otro, y está dedicado a lo que está sucediendo en Palestina. Y, y bueno, pues se llama, el poema se titula Sionistas. Y lo acompaño de un trocito de poema, como una cita, un trocito de poema de Antonio Machado, cuando dice Antonio Machado: mala gente que camina y va apestando la tierra. Mi poema dice: almas sucias y podridas como de estiércol caliente, manos manchadas de sangre perenne, de sangre ineludible, de sangre inocente, de sangre amancillada, de sangre celeste, de mares de sangre tiernas e imberbe, y entrañas impactadas en vísceras fugaces, en ovillos de tripas, en trizas de carnes eternamente blandas, enormemente frágiles, ardientemente tiernas, hasta en la muerte del aire que respiráis en la tierra. Plagas, sois plagas, sois todas las plagas de Egipto, y todo por la avaricia de mil alforjas de ripios, llenas, amontonadas, rebosantes en vertidos de recursos arrancados, y tierra a pala y pico, robadas con fuerza vil, masacrando los olivos. Toda esta basura, todo este crimen constante, toda esta maldad sin cura, este veneno en la sangre, os construye la estructura de esa vida supurante, es hedionda y oscura. Bueno, me pongo la piel de gallina a escucharlo, se me llenan los ojos de lágrimas, porque es las 7 plagas. Lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina es algo que no debería existir, no deberíamos aceptar, no. Yo te agradezco tanto, Escota, por esta solidaridad. Babel Latino está permanentemente en su espacio, en este medio de proximidad, intentando siempre dejar una voz de aliento, una voz de lucha, una voz de resistencia, una voz de humanidad. Y eso es lo que tú nos acabas de leer, esa profunda humanidad que nos une y que nos identifica y que nos hace humanos, ¿no? Pues no faltarán oportunidades, espero. Yo con el programa 500 por un periodo de tiempo cierro las ediciones y nos inventaremos nuevos formatos. En tanto, quiero agradecerte y dejarte para el mensaje a nuestros oyentes y seguidores. Gracias a vosotras, todas las que estáis ahí detrás del teléfono, todas las que estáis escuchando, y todas las que estamos en el lado correcto de la historia. Gracias. Muchas gracias a ti. Babel Latino.
Programa de Comunicación Audiovisual Internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.